gracias a todos. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí voy a necesitar un poquito de asistencia, a ver si ustedes me dicen si se ve bien, si estamos bien. A ver. Pantalla completa, ventana, entiendo que es ahí. Bien. ¿Me pueden dar alguna señal ahí si se ve bien? No los puedo leer en el chat, pero bueno, si alguien me abre el micrófono y me dice si se ve bien. Perfecto, gracias. Me avisan por cucaracha, como decimos. Es que cuando uno comparte no ve lo otro, entonces ahí nadie te... Perfecto. Esta es la digitalidad, los múltiples dispositivos. Pero bueno, ya está, me avisan que se ve bien, así que podemos arrancar. Bueno, me presento, yo soy Roy, me considero antropóloga digital, soy Nomad. Nomad es un acrónimo de un académico que se llama John Moravec, especialista en learning, que Nomad es de alguna manera este concepto de nómade de conocimiento, ¿no? Una persona curiosa que va buscando y va de alguna manera aprendiendo, y me considero nómade de conocimiento porque creo que este futuro de la digitalidad, del mundo del trabajo atravesado por la tecnología, nos invita y nos obliga a ¿qué? A ser curiosos, cada vez más curiosos. Yo trabajo en la intersección entre la tecnología, el aprendizaje y la cultura digital. Acompaño empresas de todo tipo y gobiernos en procesos de transformación digital y de proceso de desarrollo de habilidades. Y tengo 3 sombreros. Desde Skill for Future me dedico a investigar y a entender hacia dónde va el futuro del trabajo atravesado por la tecnología. Desde Continuum soy consultora EdTech, puntualmente ahora trabajando en un proyecto muy bonito en Chile, que es un algoritmo de reconversión laboral inteligente. Y soy profe también de grado y de posgrado en Universidad de San Andrés en Argentina y en Digital House desde Argentina, pero trabajando también ahí para Colombia. Tienen ahí mis redes, mi Instagram, mi Twitter, escribo bastante, digamos, sobre esto, mi LinkedIn también, Roy Benítez, y mi mail por si quieren hacerme consultas y demás. Vamos a arrancar un poquito de qué se trata esto. Mundo del trabajo, mundo de las transformaciones digitales o revoluciones industriales. Tuvimos una primera revolución, que fue la revolución de la máquina a vapor, sí, allá por el 1800, una segunda revolución allá por el 1900, que fue la revolución de la energía eléctrica, el advenimiento de la energía eléctrica en el mundo del trabajo, la automatización de la fábrica. Después tenemos la tercera revolución, que es la llegada de la computación al mundo de las empresas, la creación del chip. Y hoy estamos en esta cuarta revolución industrial que tiene como característica esto que se llama pilares 4.0, ¿sí? El Big Data, Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos. Hablar de esta cuarta revolución industrial y cómo estas tecnologías cambian el mundo del trabajo es hablar de nuevas habilidades digitales y de una lógica en donde tenemos que aprender cosas nuevas 24/7 y todo el tiempo. Entonces, venimos de una era industrial, y cuando hablamos de industrial, no solo hablamos del mundo de la fábrica, o en el caso, por ejemplo, de mis abuelos, que trabajaron toda su vida en un mismo lugar, sino que hablamos de industrial desde un punto de vista más sistémico, ¿no? De relaciones causa-efecto, de relaciones laborales lineales. Y hoy estamos en un mundo digital, ¿sí? Y digital no solo tiene que ver con la llegada de la tecnología al mundo del trabajo, la llegada de la tecnología a nuestras vidas, sino que digital tiene que ver con algo que es mucho más grande y tiene que ver con el mindset, ¿no? Con el marco de pensamiento, cómo vemos el mundo, cómo pensamos el mundo, cómo nos volvemos flexibles. Ahora bien, estamos en un mundo complejo. Habrán escuchado hablar muchas veces de el mundo complejo, que vivimos en un mundo VICA, VUCA, RUPT. Esto que ven acá son los dominios de problema de Dave Snowden, ¿sí? Dave Snowden, no el hacker, sino un académico que estudia la complejidad, y lo que él dice es que hoy estamos en un dominio complejo. Estos son dominios de problemas. ¿Esto qué significa? En un dominio claro, yo sé lo que va a pasar y tomo una decisión aplicando mejores prácticas, ¿no? Prácticas pasadas las aplico a situaciones presentes. En un dominio complicado yo necesito la mirada del experto, ¿sí? De alguna manera yo busco buenas prácticas, pero necesito el experto que me diga, más o menos tenés que ir por ahí. En el dominio complejo
hay muchísima incertidumbre, ¿sí? Y tengo que volverme muy explorador, tengo que ponerme, digamos, el mindset de laboratorio, tengo que probar, 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 ¿a través de qué? De prácticas emergentes. Y en el dominio caótico tengo que aplicar prácticas novedosas, es como si tuviese que parar la hemorragia, ¿no? No puedo pensar demasiado, tengo que actuar y el aprendizaje, ¿cómo lo hago? En retrospectiva. Entonces, en este mundo en el que nos encontramos, en este mundo del trabajo, que cambia, que es incierto, estamos en un dominio complejo. ¿Y eso qué significa? Que en un dominio tradicional, industrial, viejo paradigma, yo tengo un plan en mi cabeza para llegar a una meta y es lineal, no pasa nada, nada cambia, pero en realidad lo que pasa es que en este contexto, y sobre todo un contexto súper incierto atravesado por COVID, de alguna manera esta realidad es cambiante, es compleja, es muy ambigua, no sabemos lo que va a pasar y eso de alguna manera es una invitación a aprender nuevas habilidades, habilidades que nos permitan ser cada vez más flexibles. Si vemos a las compañías más valuadas en el mundo, las más innovadoras, las más creativas, vemos que hay un punto en común. Son empresas de tecnología. Entonces, creo que es interesante empezar a mirar qué está pasando en este tipo de organizaciones, cómo trabajan, con qué herramientas, con qué marcos de trabajo, ¿para qué? Para jalarlos para nuestras propias organizaciones, incluso para nuestro propio desarrollo profesional. Entonces, ¿cuáles son las revoluciones, no? ¿Cuáles son las características, perdón, de esta revolución 4.0 que les decía, mundo del trabajo, ¿sí? Estos pilares? Cuando hablamos de pilares 4.0 hablamos de blockchain, data, internet de las cosas, sistemas ciberfísicos, realidad virtual, realidad aumentada, ciberseguridad y muchos más. Vemos que se caracteriza también por la exponencialidad, la velocidad del crecimiento, ¿sí? De organizaciones que trabajan con estos pilares 4.0 es nunca visto, ¿no? Por ejemplo, un dato interesante es lo que creció el comercio electrónico en el periodo de COVID, que creció en 3 meses lo que no en 10 años. Entonces uno empieza a ver patrones ahí, empieza a ver características. Y eso es, de alguna manera, puntos de vista que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, a prepararnos mejor para este futuro del trabajo, como les decía, que es incierto. Ahora bien, todo esto abre una ventana de oportunidad ¿en qué? En el gap, porque hay un gap, una brecha entre la tecnología y la adopción, pero también hay una brecha enorme entre esas nuevas tecnologías y las habilidades que saben las personas con respecto a esas tecnologías. Entonces, ¿qué hacemos con todo este escenario incierto? Vivimos en un mundo VUCA, ¿sí? Volátil, implica que nos tenemos que adaptar, incierto, implica que tenemos que trabajar en la reciprocidad, complejo, tenemos que cambiar la actitud y ambiguo, hay que trabajar desde la funcionalidad de los entregables, de las cosas que entregamos. Lo que hace este gráfico es relacionar un poco este mundo VUCA con el manifiesto de la agilidad, ¿sí? Que si bien viene del desarrollo de software, es cada vez más aplicable a otras industrias. Tenemos que responder ante el cambio, tenemos que colaborar con el cliente, tenemos que poner al usuario en el centro y tenemos que entregar valor todo el tiempo. Hablar del futuro del trabajo a veces parece hablar de esto, ¿no? Del robot que va a venir a darnos indicaciones y nos van a decir, bueno, viene la computación, reemplaza tu trabajo y ahora yo defino. Y en realidad no es tan así. Pero vamos a ver qué dice la data. Gaps de habilidades. Según un informe de McKinsey, hay un montón de empresas que perciben que hay que hacer algo, pero no lo hacen. ¿No? Como, che, tenemos un elefante en la habitación, pero no podemos hacer nada. Quizás hay mucha parálisis por análisis, que eso es un gran tema también. ¿Qué pasa con learning? Bueno, todas las empresas que venían trabajando en desarrollo de capacidades pre-pandemia lograron adaptarse mucho más rápido, ¿sí? Durante la pandemia. Y eso hay casos muy interesantes para estudiar de organizaciones que han dado un salto de calidad y en sus equipos, en su eficiencia, incluso en la época más caótica del mundo que fue la pandemia. Reconversión laboral, y estos son números que alarman, ¿no? Hay millones de personas en todo el mundo desplazadas por la transformación digital, por la automatización, y las personas que tienen que aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y se estima que el 54% de las personas van a necesitar aprender cosas nuevas, ¿no? La llegada de la computación y de la transformación digital a la oficina hace que las personas tengan que aprender cosas nuevas. Y esos números son alarmantes. Entonces vemos que
cambian los trabajos a largo plazo también. Y esto es un gráfico interesante de que si bien hay muchas cosas que se aceleraron con el COVID, se van a mantener post pandemia. La historia también muestra de que en recesiones, en grandes crisis, ¿sí?, mundiales, los trabajos no se están recuperando. Entonces hay ahí un desafío, pero también hay una oportunidad. ¿Qué hacemos para aprender cosas nuevas en este contexto? El primer emergente es hay que surfear la ola, ¿no? Como estamos arriba de la ola, surfeando, lo más felices, o la ola nos llevó por encima. Entonces, el primer paso es, hay que ser flexibles, hay que entender que estamos jugando un partido en una cancha movediza, una cancha de fútbol movediza, donde nos van cambiando las reglas del juego, y eso no lo podemos cambiar, ¿sí? Entonces hay que adaptarnos. Si miramos los empleos emergentes, que son empleos que están en crecimiento, fíjense que tienen una particularidad. Son empleos que son tecnológicos, ¿sí? Analistas de datos, machine learning, gerentes de operaciones, nuevas tecnologías, desarrollo organizacional. Pero si vemos los empleos que están decreciendo, son empleos que tienen una característica y es que son empleos que pueden ser reemplazados por máquinas. Son empleos manuales de baja calificación laboral. Data entry, secretarias administrativas, fíjense, trabajadores de fábrica. Entonces hay un desafío ahí interesante. Entonces, si vemos el vaso medio vacío, decimos la tecnología es un problema, ¿no? Viene el robot a sacarnos el trabajo. Pero si vemos el vaso medio lleno, decimos, che, bueno, la tecnología puede resolver todos los problemas, ¿no?, de la humanidad. Y mi invitación es, vayamos por el camino del medio, ¿no? No es ni tan catastrófico ni tan positivo. De alguna manera, el camino del medio es entender que estamos jugando en este escenario complejo, que estas son las nuevas reglas del juego y que de alguna manera tenemos que saber a qué le estamos aceptando las condiciones. No podemos cambiar el contexto. Tenemos que surfear en este contexto. Desde una mirada más apreciativa. Por eso digo, ni es ni tan ni muy, ¿no? Como hay que ir por el camino del medio. Y hablar de ir por el camino del medio implica hablar de empleabilidad. Hablar de empleabilidad es la palabra empleo más habilidad. ¿Y cuál es la diferencia? Hablar de empleo, en el empleo la profesión es fija, el trabajo para toda la vida, como les contaba el caso de mis abuelos. La adopción tecnológica es responsabilidad de la empresa, entonces el empleado tiene un rol mucho más receptor, ¿no?, mucho más pasivo. El rol es para toda la vida y la negociación está puesta ¿en dónde? En yo trabajo tanto, me pagas tanto, ¿no? Responsabilidad versus salario. Pero lo que vemos es que hacia el futuro del trabajo, la empleabilidad tiene que ver con invertir en nuevas habilidades y la empresa puede ser el espacio contenedor, pero yo, persona, profesional, tengo que ser protagonista de mi propio viaje de aprendizaje. Tengo que ser curioso, curiosa. Tengo que estar abierto a moverme y a aprovechar nuevas oportunidades del mercado laboral y el objeto de negociación contractual, sí, la parte del salario obviamente es importante, pero está puesta más sobre cuánto puedo aprender en la organización. Y esto es un reto para las organizaciones, cómo captamos talento. Justo ayer tuvimos una charla muy interesante con un montón de directores de recursos humanos aquí en este evento, y ese es un gran interrogante, cómo captamos talento, cómo lo retenemos, cómo ponemos en valor el propósito que tiene nuestra organización para que la gente se quiera quedar y se quiera desarrollar con nosotros. Entonces, lo que tenemos que desarrollar en este mundo complejo, caótico, incierto, poco claro, es la capacidad de aprender cosas nuevas. Pre-COVID era importante por la transformación digital, ahora es como no nos queda otra, ¿sí? COVID aceleró el proceso, tenemos que aprender cosas nuevas. Entonces, si miramos las habilidades del futuro, vemos que las habilidades demandadas, fíjense, esto es 2015, 2020, este Foro Económico Mundial, fíjense las habilidades, ¿no? Resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, trabajar con otros. Y acá hay algo interesante. Si los trabajos del futuro son tecnológicos, las habilidades del futuro no son tan tecnológicas, son humanas. Fíjense, son habilidades blandas, son habilidades que no pueden ser reemplazadas por la tecnología. Pero hay algo interesante. Creatividad, en el 2015, estaba en el puesto número 10. En enero del 2020, creatividad pasó a estar en el puesto número 3. Y en noviembre del 2020, este mismo estudio, creatividad pasó a estar en el puesto número 1. Fíjense, post-COVID, ¿no? O durante la pandemia. Entonces, digo, ok, ser creativos parecería ser una gran habilidad y digo, la máquina quizás no puede ser creativa, la máquina hace tareas más mecánicas.
Entonces, acá también es otro informe, esto es Harvard Business Review. Fíjense, vuelven a aparecer habilidades blandas, comunicación, colaboración, coaching, habilidades digitales como metodologías ágiles, pensamiento de diseño. Esto es Price, ¿sí? Fíjense las habilidades marcadas en rojo, resolución de problemas, liderazgo, otra vez aparece la palabra creatividad, adaptabilidad. Entonces, en este futuro del trabajo, ¿sí? Tu moneda de cambio es tu set de habilidades portables, es tu valija a la cual vos las vas llenando con experiencia laboral, la vas llenando con capacitaciones, formación formal, informal y demás. Acá hay algo interesante y esto me animo, digamos, a comentarlo porque vengo estudiando mucho sobre hacia dónde va este futuro del trabajo atravesado por la tecnología. El pasado del trabajo era el pasado del perfil ocupacional, ¿no? El perfil meta, pero el futuro del trabajo es el futuro de las habilidades, en donde uno se pueda mover, pueda danzar entre proyectos, compañías, organizaciones, podamos volvernos cada vez más flexibles. Ahí lo digo desde el punto de vista de las personas. Desde el punto de vista de las empresas, es un desafío enorme de talento, ¿no? Bueno, mucho lo que contaba recién Cassandra de los ejemplos del Banco Galicia, como muy buenos ejemplos de cómo hacer para retener este talento en este contexto también de alta competitividad, sobre todo en banca. ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿No? ¿Cómo desayunamos todo esto y cómo lo llevamos a la práctica? En primer lugar, hay que cambiar el mindset, ¿sí? Primero hay que cambiar el mindset para transformarme y transformar a la organización. Porque parecería ser que la organización se transforma sola y en realidad la transformación en las organizaciones las hacen las personas, ¿sí? Poner al propósito por sobre el beneficio económico, crear ecosistemas de aprendizaje por sobre jerarquías que no nos llevan a ningún lado, crear organizaciones más planas, ¿sí? Hay casos muy interesantes en banca de células y tribus de trabajo, empoderar a las personas por sobre controlarlas, animarnos a experimentar, a fallar barato por sobre planear, tallado en piedra y después viene contexto y te parte esa planificación en dos. Ser transparentes, abrir por sobre controlar y la privacidad absoluta. La construcción de habilidades es una palanca estratégica para adaptarnos a esta nueva normalidad. Agilidad requiere, como les decía recién, cambiar el pensamiento. ¿Y cómo aceleramos este mindset ágil? Haciendo una pausa, reflexionando, la retrospectiva. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Aceptar que no tenemos todas las respuestas. Yo creo que hay algo que nos enseñó COVID, es que ya no hay lugar para los expertos que se la saben toda. Hay que hacer lugar al no saber, hay que hacer lugar al desaprender y tenemos que ser mucho más humildes con nuestras capacidades. Yo creo que eso es un punto interesante. Apelar a la construcción colectiva, obviamente, ¿no? Formular las preguntas, fijar una dirección y no un destino. ¿Para qué? Para poder maniobrar en ese viaje y probar, fallar barato, como les decía recién, animarnos a hacer cosas en chiquito que después podamos de alguna manera escalar. Poder desarrollar nuestro mindset en crecimiento, y acá también es interesante, esto es Carol Dweck, ella habla de la mentalidad fija y la mentalidad en crecimiento. Yo creo que en este futuro del trabajo atravesado por la digitalidad hay que desarrollar este mindset en crecimiento, animarnos a enfrentarnos a los retos, aprender, animarnos a equivocarnos, animarnos también a ver el logro de nuestros colegas como una inspiración y no como una amenaza. Liderar la complejidad, y en esta complejidad esto es Otto Scharmer, que es un académico del MIT, que él dice los líderes tienen que dedicarse a percibir, a escuchar a la organización. Pero para escuchar a la organización, si yo soy quien está liderando el cambio, tengo que desarrollar coraje y abrir la voluntad, desarrollar compasión y abrir el corazón y desarrollar la mente y abrir la curiosidad. Y eso me va a permitir que estar presente en la complejidad de la organización. Si yo no hago eso, estoy ausente. Y si estoy ausente, dejo que me invada el miedo, me invada el enojo y eso me lleva a la ignorancia. ¿Qué más podemos hacer? Acomodarnos en la incomodidad, ¿sí? Nada volverá a ser como antes. Esta cancha de fútbol se va a seguir moviendo y vamos a tener que jugar este partido en arena movediza. Animarnos a aprender cosas nuevas. Si hay algo que nos dan los contextos digitales es que podemos aprender hoy con el celu en un videíto de TikTok. Hoy podemos aprender 24/7. Es una explosión de conocimiento. Yo cuando tuve que elegir
estudiar, yo no tenía compu en mi casa, tenía que ir a un ciber, no sabía googlear, no sabía cómo buscar, terminé eligiendo una carrera que después la cambié y hoy estamos a un clic de distancia. Por más que no seas nativo digital, hoy abrís Google y cualquier cosa la podés buscar y cualquier cosa se lo podés preguntar y estamos a un clic de distancia de conectarnos con las personas que admiramos, que queremos y podemos contactarlas y escribirles. Estamos en un momento épico de acceso al conocimiento. Salir un poco de nuestra zona conocida. Y si ustedes son líderes de áreas de personas que están liderando transformaciones, levántense de la silla y vayan a hablar con la gente. Si ustedes están trabajando en áreas que frontean con clientes de banca, levántense del escritorio y vayan a mirar a sus clientes a los ojos, porque es una fuente de información inagotable para desarrollar productos y servicios centrados en los dolores de nuestros usuarios y que agreguen real valor. Hablar de agilidad, hablar de ser flexibles, hoy es un tema ineludible en las organizaciones, ¿sí? Es tapa de revista de un montón de consultoras, de un montón de organizaciones que están poniendo este tema en agenda y esto en banca llegó para quedarse. Así que, dicho esto, espero que esta microsesión haya hecho sentido, haya movilizado, los haya hecho reflexionar y dejo, obviamente, mis datos para que se contacten conmigo, consultas, dudas, si están de acuerdo con este punto de vista, si no, abierta siempre a la discusión y a la conversación constructiva y amorosa. Espero que haya resonado y vamos a abrir el espacio ahí a preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Jorge. Hola Roy. Buenísima la exposición. Si hay algunas preguntas por acá. Una de las preguntas que nos generan es, en base a tu opinión, ¿qué es el mejor escenario para las empresas? ¿La parte home office o la parte presencial? No entiendo la pregunta, perdón. En base a tu experiencia, ¿cuál es la mejor combinación para las empresas? Que los empleados estén vía un home office, o sea, de manera remota, como ocurrió en pandemia, y muchas empresas se mantienen de esa manera, o como estábamos anteriormente, en una forma presencial. Ah, perfecto. No lo sé. Yo ahí voy a responder con total honestidad. Yo creo que no hay recetas. Si yo les digo, la mejor opción es 100% remoto, es un híbrido, es un poco y un poco, estaría dando información falsa porque cada organización es un mundo. Cada organización tiene una cultura distinta y cada organización va a tener que armar su traje a medida. ¿Qué es mejor y peor? No sé. Yo trabajo 100% remoto hace ya 2 años. Si Dios quiere, voy a conocer a mi equipo que está en Perú, yo estoy en Buenos Aires el año que viene y funcionamos perfecto. ¿Pero por qué? Porque yo trabajo en una empresa que tiene una cultura muy desarrollada desde lo digital, ¿sí? Y eso nos permite trabajar muy bien, pero eso es lo que nos funciona a nosotros. No sé si es lo que le va a funcionar a otra organización. Entonces yo creo que, no sé si hay algo mejor o peor, creo que cada organización tiene que diseñar su traje a medida teniendo algo súper importante, a la persona en el centro, teniendo en el centro al empleado y haciendo una transición amorosa para que puedan trabajar remoto, trabajar híbrido. Y ahí sí, creo que las organizaciones no tienen que tomar esta decisión de manera unilateral, sino que hay que ir a ese territorio y hay que hacer un trabajo con las personas, de acuerdo, que son las que van a estar haciendo trabajo remoto o trabajo presencial, ¿no? Y eso me parece importante. Buenísimo. Otra pregunta que nos hacen acá es, ¿cuál es la mejor manera de crear conciencia desde tu punto de vista? ¿Conciencia sobre? Si nos dicen un poquito más. Bueno, si estamos hablando de movilizar en la organización, vamos a suponer, si es generar conciencia sobre transformarnos, sobre aprender cosas nuevas, es poniendo al empleado, al usuario en el centro, involucrarlo en el proceso de diseño de estrategias de aprendizaje, de recursos humanos, de onboarding. A veces uno quiere crear ideas mágicas y las respuestas están ahí, en la organización.
Entonces, para mí el cambio cultural en las organizaciones, generar conciencia dentro de las organizaciones, es una construcción colectiva, no es una bajada, ¿no? Puede ser una decisión estratégica, pero hay mucha sabiduría colectiva en las organizaciones que se puede recuperar, que se puede capturar para diseñar mejores experiencias, para retener talento, para hacer que la organización aprenda a aprender, entre otras cosas. Perfecto, Roy. Pues muchísimas gracias por la increíble exposición que nos hiciste. Gracias por esta sesión. Sí, fue muy padre ver cómo podemos tomar medidas en las empresas de nuestro rol para planificar la cultura digital, especialmente en nuestro mundo digital que tenemos hoy en día. Gracias por tu tiempo y por compartirnos toda tu experiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan una excelente tarde.